En los rincones oscuros del mundo, existen unos increíbles y misteriosos artrópodos que a menudo pasan desapercibidos por la mayoría de las personas. Estos pequeños seres, conocidos como milpies, se esconden, llevando consigo una historia evolutiva de millones de años, y desempeñando un papel vital en el equilibrio de la naturaleza. Estas criaturas únicas merecen nuestra atención y respeto, y aquí te presentamos las razones por las que son tan fascinantes. Los milpies, con su distintiva anatomía segmentada y exoesqueleto resistente, no solo son maestros de la adaptación, sino que también son guardianes silenciosos del ecosistema. Aunque no tienen realmente 1000 patas, pueden tener cientos, dependiendo de la especie, lo que los hace sobresalir en su grupo de artrópodos. En su lucha por la supervivencia, los milpies han desarrollado estrategias de defensa impresionantes. Algunas especies segregan sustancias químicas irritantes cuando se sienten amenazados, mientras que otras se enroscan en una bola protectora de exoesqueleto, como defensa contra depredadores, una estrategia efectiva para evitar ser comidos. Pero su importancia no se detiene en la autodefensa. Desempeñan un papel fundamental en nuestros ecosistemas. Estos pequeños artrópodos son consumidores detritívoros, lo que significa que se alimentan de materia vegetal en descomposición, como hojas caídas, madera en descomposición, en los bosques, y otros detritos orgánicos. Utilizan sus mandíbulas para descomponer la materia orgánica muerta y descomponerla en partículas más pequeñas, lo que ayuda en el proceso de descomposición en el ecosistema. Estos milpies detritívoros desempeñan un papel importante en el reciclaje de nutrientes en los ecosistemas forestales y otros hábitats naturales. El papel de los milpies como descomponedores es crucial para el ciclo de nutrientes en los ecosistemas. A medida que se alimentan de materia orgánica en descomposición, contribuyen a la descomposición y liberación de nutrientes esenciales, como el nitrógeno y el fósforo, que luego son reciclados en el suelo. Este proceso enriquece el suelo y lo hace más fértil, beneficiando a las plantas y otros organismos que dependen de estos nutrientes para crecer y prosperar. Además de su función como detritívoros, algunos milpies son herbívoros. En raras ocasiones, se han registrado casos de milpies que son herbívoros, alimentándose de materia vegetal viva, como hojas y plantas, pero esto es poco común. Para realizar esta tarea, han desarrollado un sistema digestivo especializado, que les permite descomponer la celulosa, y otros compuestos difíciles de digerir presentes, en la materia vegetal. Esto les permite aprovechar aún más fuentes de nutrientes y participar activamente en el reciclaje de materia vegetal muerta. Con una historia evolutiva que se remonta a más de 400 millones de años, los milpies son uno de los grupos más antiguos de artrópodos en la Tierra. Su éxito radica en su diversidad, con alrededor de 12.000 especies, que se adaptan a una amplia variedad de hábitats, desde bosques húmedos hasta desiertos áridos. Muchos milpies viven la mayor parte de sus vidas bajo tierra. Esta vida subterránea les proporciona protección contra los depredadores y las variaciones climáticas, y les permite contribuir al proceso de descomposición y mejorar la calidad del suelo. Además, algunas especies de milpies son notables por su longevidad, pudiendo vivir varios años o incluso décadas. Estos milpies han desarrollado habilidades únicas que les permiten adaptarse a su entorno, enfrentando desafíos naturales y depredadores con diversas estrategias de supervivencia. El cortejo en los milpies es un proceso mediante el cual los individuos se comunican y establecen una conexión antes de copular. El cortejo puede involucrar una serie de comportamientos específicos, como comunicación química. Los milpies liberan feromonas, que son sustancias químicas que ayudan a atraer a los compañeros o advertir sobre peligros, mostrando una sofisticación en su comportamiento que a menudo se pasa por alto. Estas feromonas pueden ser detectadas por los receptores químicos de otros milpies, lo que les permite seguir el rastro de feromonas hasta encontrar al emisor. Movimientos y danzas. Algunas especies de milpies realizan movimientos y danzas específicas como parte del cortejo. Estos movimientos pueden ser una forma de atraer la atención de un compañero y establecer la compatibilidad. Tacto y contacto físico. En algunos casos, los milpies pueden tocarse o frotarse como parte del cortejo. Este contacto físico puede ser una forma de evaluar a un posible compañero antes del apareamiento.
Una vez que se ha establecido una conexión durante el cortejo, los milpies proceden al apareamiento. Durante el apareamiento, los milpies se alinean en posición ventral a ventral, y el macho deposita esperma en la hembra. Esto a menudo involucra la transferencia de esperma a través de estructuras especiales llamadas espermatóforos. Después del apareamiento, la hembra generalmente llevará los huevos, los protegerá o los depositará en un lugar adecuado para la incubación. Las hembras ponen entre 10 y 300 huevos a la vez. En algunas especies, el apareamiento puede ser seguido por la formación de parejas monógamas durante un periodo prolongado. Es importante destacar que los detalles del cortejo y el apareamiento pueden variar significativamente entre las diferentes especies de milpies. Algunas especies pueden tener rituales de cortejo más elaborados, mientras que otras pueden tener procesos de apareamiento más simples. Estos comportamientos evolucionaron para garantizar la reproducción exitosa en su entorno específico. Los huevos eclosionan y las crías, conocidas como ninfas, emergen. Estas crías son similares a los adultos en forma, pero más pequeñas y con menos segmentos. A medida que las crías crecen, pasan por varias mudas o cambios de piel para crecer y desarrollarse. Con cada muda, ganan más segmentos y se asemejan más a los adultos. Es importante destacar que la reproducción y el cuidado parental pueden variar según la especie de milpies. Algunas especies son más propensas a cuidar de sus crías que otras, y las estrategias de reproducción pueden ser diversas. Aunque la mayoría de los milpies no son venenosos para los humanos, algunos producen sustancias tóxicas. Te recomiendo que seas cuidadoso si no sabes a cuál estás tocando. Los milpies son una maravilla oculta de la naturaleza, un recordatorio de que incluso las criaturas aparentemente simples desempeñan un papel vital en la compleja trama de la vida en la Tierra. La próxima vez que encuentres un milpies, tómate un momento para apreciar su belleza y su contribución al mundo natural. Tú eres la clave que puede impulsar nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes es vital para nuestra comunidad. Apreciamos enormemente tu apoyo, ya sea a través de un like, un comentario, compartiendo nuestro trabajo o suscribiéndote. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like, y sigue curioseando. Hasta la próxima.